Bueno, en este video vamos a llevar a cabo una solución de un ejercicio de tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados del núcleo temático, estadística y probabilidad, ingeniería de sistemas diurno, integrantes Juan Camilo Rodríguez y Jonathan Steven Baez. Entonces continuamos. En este video vamos a llevar a cabo la solución de un ejercicio en Excel con tablas. El ejercicio ya se encuentra totalmente solucionado y les voy a explicar cómo se llevó a cabo, ya que son muchísimos pasos y no extender el video. Entonces, comencemos. Aquí en Excel, bueno, como lo podemos notar, al lado izquierdo se encuentra una base de datos de 150 datos en total. Estos son los que vamos a utilizar para encontrar, bueno, la frecuencia de datos agrupados. Listo. Una vez teniendo esto, tenemos que encontrar los intervalos o grupos. ¿Cómo se hace eso? Con la regla de Strange, que se las voy a mostrar. ¿Cómo se maneja la regla de Strange? Él nos dice y nos da una fórmula de 1 más 3.32 logaritmo de n, donde n es el número total de las muestras. ¿Cómo así? El número total de datos que estamos trabajando, que en este caso sería 150. Aplicando esta fórmula, ¿cómo nos quedaría? Entonces, sería 1 más 3.32 logaritmo de 150, que es el número total de datos, que es igual a 8.2 o más o menos 8. Listo, después de tener esto, podemos encontrar los intervalos o grupos. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a la tabla. En la tabla tuvimos que coger el límite inferior, que es el número, o sea, el número más pequeño de los datos. Entonces, en este caso es el 8. Y le sumamos lo que nos dio en la fórmula, que fue 8. Y 8 más 8, 16. Esto nos quiere decir que el primer intervalo va a ser de 8 a 16. Y hacemos una suma continua con el resultado que nos dio en la fórmula, y esto nos va dando todos los intervalos que vamos a trabajar durante el ejercicio, que sería de 16 más 8, 24. 24 más 8, 32. 32 más 8, 40. Después de esto, sabemos que los intervalos se van a trabajar de la siguiente manera: de 8 a 16, de 16 a 24, de 24 a 32, de 32 a 40. Y así sucesivamente. ¿Vale? La operación que utilicé aquí fue muy básica. Siempre lo que daba aquí lo sumaba más el 8 que estaba en Y6. ¿Listo? Aquí como lo podemos notar. Entonces hice una suma continua y eso me dio todos los grupos o intervalos con los que vamos a trabajar. Ya en la tabla, entonces los ingresamos de 8 a 16, de 16 a 24, 24 a 32. Recordemos que el intervalo inferior es cerrado y el intervalo superior es abierto. Esto nos quiere decir que cuando estemos trabajando vamos a tomar de 8 a 15, ya que el último no se toma porque es un intervalo abierto. Entonces se toma es en la siguiente, que es el que ya viene siendo el límite inferior, y es cerrado, se toma de 16 a 23. Después de esto encontramos la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Es la suma de los intervalos dividido en 2. La suma de 8 más 16 dividido en 2 nos da 12. Y así sucesivamente con todos. Utilizamos aquí en Excel una fórmula que nos ayuda a solucionar esto mucho más fácil y no lo autocompleta. Donde tengamos uno ya hecho, él no lo autocompleta. Utilizando también promedio, que es una de las funciones que nos facilita Excel hacer estos ejercicios mucho más fácil. Listo, después de esto hallamos la frecuencia. ¿Cómo se halla la frecuencia? Bueno, la frecuencia es la cantidad de números que se repiten en el intervalo. Entonces, por ejemplo, en el intervalo entre 8 y 15 se repiten 18 números que están dentro de ese intervalo. ¿Cómo lo hicimos? Con la siguiente fórmula. Tuvimos que comparar el límite inferior con, bueno, para que no se pasara ni estuviera por encima de él, sino que estuviera dentro del rango, por el límite superior, que sería, bueno, mayor o igual a P5, que en este caso sería 15. ¿Listo? Por eso aquí encontramos el menos.
el menos porque está restando 1. ¿Listo? Entonces aquí encontramos la cantidad de números que se repiten dentro del intervalo. Ahora pasamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se halla de la siguiente manera. Entonces cogemos la frecuencia y la dividimos sobre el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? El número total de datos es 150. Entonces, ¿cómo sería la lógica? 18 dividido sobre 150 nos da 0,12. 17 dividido sobre 150 nos da 0,113. ¿Cómo utilizamos la fórmula aquí? Muy fácil. Entonces tomamos la posición en la que estamos y lo dividimos por el total de datos, que es el que me está mostrando acá en M2. M2, en la casilla 2, acá. Y así sucesivamente con todos. Y como les venía diciendo, ya desde que tengamos el primero, lo único es arrastrar y esto nos los autocompleta en todos. La suma de todos estos cantidades que nos vayan dando nos tiene que dar 1, el valor absoluto, o si no, el conteo habrá quedado mal o no fue realizado bien. Igualmente aquí en la frecuencia nos tiene que dar 150, que es el número total de datos. Ya que estamos haciendo un conteo, entonces nos tiene que dar la misma cantidad de datos porque no estamos modificando nada. Listo. En la frecuencia acumulada descendente se hace un conteo de la frecuencia sumatoria continua de arriba hacia abajo. Como por ejemplo, les explico. 18 más 17 nos da 35. 35 más 20 nos da 55. La fórmula que utilizamos aquí es muy básica. Cogimos el primer dígito y lo sumamos con 17. Esta fórmula se hizo dentro de esta casilla. Entonces les explico. Autosuma. Cogimos el de arriba, 18, más 17. Y así ya teníamos la fórmula que vamos a utilizar. Y ahora ¿qué hacemos? La arrastramos. Que esto nos autocompleta y nos facilita el conteo. ¿Vale? Bueno, una vez pasamos a la frecuencia acumulada ascendente, que esta es, bueno, prácticamente lo mismo que la anterior, pero esta va de abajo hacia arriba, con una suma continua de las frecuencias. Como lo es 3 más 6 nos viene dando 9. 9 más 2 nos viene dando 11. Y 11 más 4 nos viene dando 15. Y así sucesivamente hasta que nos dé el número total de datos. Esto nos está rectificando de que la suma se está haciendo correctamente y que hicimos bien el conteo de la totalidad de los datos. Bueno, la frecuencia relativa acumulada descendente. Esta se realiza igualmente haciendo una suma continua, pero en este caso la suma continua va a ser de la frecuencia relativa. ¿Cómo así? Entonces sería 0,12 más 0,113, que nos da 0,23. Nos da 0,23 más 0,113 nos da 0,37 y así sucesivamente. Y esto nos tiene que dar 1, que igualmente nos está rectificando el que estamos haciendo muy bien la suma y la operación en frecuencia relativa se realizó correctamente. Y en frecuencia relativa acumulada ascendente se hace lo mismo, pero de forma de abajo hacia arriba con una suma continua de la frecuencia relativa. ¿Cómo utilizamos la operación en Excel? Hicimos una suma continua de los datos. Entonces cogimos el primer dato, que era 0,12. Aquí cogimos el primer dato, que era 0,12, que se encuentra en la columna W4 más T5, que es este que nos encontramos aquí, que es el siguiente. Y esto nos dio 0,23. Y ya teniendo esta fórmula, autorrellenamos,
Entonces rellenamos hacia abajo y esto nos hace automáticamente la operación en todas las casillas. E igualmente aquí, podemos notar que nos dio 1 y 1. Listo, después de haber completado toda la tabla, entonces tenemos toda la información para poder encontrar media, mediana y moda. Entonces vamos a encontrar mediana. La mediana es de 58,51, que es el promedio. Perdón, la media es igual a 58,54, que es igual al promedio. ¿Cómo se halla esto? Es sumando todas las frecuencias y dividiéndola por la cantidad de frecuencias. Y esto nos da 58,54. En Excel ya existen unas funciones que nos hacen esto de una forma muy fácil, solo seleccionando la cantidad de datos que estamos trabajando y escribiendo la palabra clave promedio, y esta automáticamente nos lo da. Entonces promedio A2, que es donde inicia nuestra, aquí A2, y J31, que es donde termina la tabla de mis datos. En mi caso terminaría aquí, pero no estoy utilizando completamente, entonces hasta aquí sería G22. Igual no afecta porque no tenemos datos escritos en estos campos en vacío. Entonces la media nos da 58,51. ¿Cuánto nos dio la mediana? Listo, la mediana se halla de la siguiente manera. Entonces la mediana nos dice que es el límite inferior del intervalo. ¿Listo? Entonces continuamos, más n sobre 2, que es el número total de datos, sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Todo esto sobre la frecuencia absoluta del intervalo mediana. ¿Listo? Y por último lo multiplicamos por A, que A viene siendo la amplitud del intervalo de la mediana. Así se vendría aplicando lo que es la fórmula para poder hallar mediana. Como se los decía, ya en Excel existen funciones que nos dan el resultado solo seleccionando el conjunto de datos, que sería esta la palabra clave. Como pueden ver, se me marca donde he seleccionado el conjunto de datos. Ahora la moda. La moda se halla de la siguiente manera. La moda es igual al límite inferior más el límite inferior, bueno, sobre el límite inferior menos el límite inferior anterior. Todo esto sobre el límite inferior menos el límite inferior anterior más el límite inferior menos el límite inferior siguiente. Y todo esto por A, que A, como lo veníamos, viene siendo la amplitud del intervalo de la mediana. ¿Cómo se halla la amplitud? La amplitud se halla restando el límite superior menos el límite inferior. ¿Listo? Es como un muestreo de las fórmulas, cómo se utilizan, porque igualmente en Excel, solo escribiéndole la palabra clave y el conjunto de datos que estamos trabajando, nos da ya la moda automáticamente, donde nos dice que la media es igual a 58,51, la mediana es igual a 47 y la moda es igual a 30. ¿Listo? Básicamente así se llevó a cabo la solución de este ejercicio. No se los quise explicar como muy paso a paso porque no quería extender tanto el video. E igualmente cualquier duda me la pueden dejar en comentarios y estaré solucionándosela o subiendo este archivo para que se puedan guiar. Esto fue una tabla de frecuencia de datos agrupados presentado por Juan Camilo Rodríguez y Jonathan Báez. Que estén muy bien.